Muy buen día, hermanos de Iglesia Brigada de Amor Cristiano de la ciudad de Choluteca. Para mí es un privilegio y una gratitud de parte del Señor poder compartir con ustedes en esta linda mañana lo que es la palabra del Señor. Muy agradecido con el pastor Boris, ¿verdad?, por la oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es David Castro, yo soy de Iglesia Brigada de Amor Cristiano de Las Palmas y en esta oportunidad quisiera que me acompañe en una oración para poder recibir de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta oportunidad te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres. Estamos agradecidos por tu presencia, estamos agradecidos por las cosas que tú haces y porque cada día podemos decir que tú eres bueno, maravilloso y grande para con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, habla a la vida de cada una de las personas que van a poder estar escuchando, Señor, esta transmisión durante este domingo y que ellos puedan escuchar, Señor, tu voz audible. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Gracias, hermanos, de nuevo por recibir este mensaje en sus casas a través de esta transmisión. Estamos seguros que el Señor en este momento nos está bendiciendo de tener estas tecnologías para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Bien, yo quisiera que me acompañe, al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 100, verso 1 en adelante. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mire qué precioso este salmo. Este salmo nos habla de que nosotros tenemos que venir delante de su presencia con regocijo. Que entremos ante esas puertas que el Señor abre para que nosotros vengamos ante su presencia con acciones de gracia. Que podamos venir contentos y agradecidos, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Usted me va a decir, ¿cómo es posible que en este momento empecemos a hablar de alegría, empecemos a hablar de contentamiento, de servir a Dios con regocijo, de servir a Dios con alegría? Que vengamos ante su presencia con mucho regocijo. Si estamos en medio de una pandemia, en una situación difícil, en donde hemos estado escuchando malas noticias, en donde definitivamente nos hemos llenado de mucho temor, de muchas situaciones en las que hay incluso colapsos económicos, hemos sabido de personas que han fallecido, en fin, nos hemos dado de cuenta de circunstancias que han puesto nuestro ser completo más que frágiles, más que detallar esa situación en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, realmente estamos pensando de que cómo las circunstancias nos envuelven y esas noticias nefastas, esos comentarios negativos de que dañan el mundo y que están afectando también nuestra mente, nos llenan y se nos olvida de que definitivamente contamos con un Dios que está sobre todas las cosas, con un Dios que nos permite entender que lo necesitamos más que nunca, de que somos frágiles, de que nuestra vida sin Él no somos nada. Cuando nosotros pensamos en lo que está pasando en nuestras circunstancias y alrededor, anulamos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y Dios quiere en todo momento que nosotros dependamos de Él,
que en este momento miremos esta oportunidad que Dios nos está dando para buscarle con ímpetu, con ánimo, que aprendamos a vivir conforme a todo lo que Él nos da, a entender que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad, es cuando Dios se fortalece y es cuando Dios empieza a actuar en medio de nuestras circunstancias. Por eso el apóstol Pablo menciona en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Mira, hermanos, cuando Pablo escribió esto, seguramente él estaba diciendo que no nos pongamos afanosos porque habían circunstancias que estaban pasando alrededor de él, que seguro estaban afectando su vida. Pero él, confiando, decía que pongamos nuestras necesidades, nuestras peticiones delante del Señor, que sean conocidas por parte de Dios, para que entonces el Señor venga y nos dé esa paz. Pero mire qué interesante, dice que todas esas peticiones las pongamos delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acciones de gracias. Con acciones y gestos que demuestren que estamos agradecidos con el Señor. Entonces el Señor nos dice que no estemos afanosos, pero que vengamos delante de su presencia agradecidos, contentos, con gozo. ¿Sabe? El Evangelio de Lucas nos enseña a nosotros por qué debemos de estar agradecidos. Y cómo hay ingratitud muchas veces en aquellos por los cuales el Señor ha hecho muchas cosas. Y quisiera que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11. Y dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Capítulo 17, verso 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que Jesús iba a cumplir su propósito. Iba a cumplir la purificación nuestra espiritualmente hablando. Él iba a morir en la cruz en Jerusalén para que usted y yo fuésemos limpios de todo pecado. Pero le era necesario pasar por ese lugar para dejarnos una enseñanza de gratitud, que todos los que el Señor ha hecho algo por nosotros tenemos que tener, y es ser agradecidos. Mire, esta es la segunda vez que el Evangelio de Lucas nos comenta acerca de la sanación de un leproso o de varios leprosos. En la primera ocasión es en el capítulo 5 de Lucas, verso 12. Y por la profundidad del tema quiero leérselos. Dice: sucedió, Lucas capítulo 5, verso 12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, entendiendo
él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mire, el libro de Lucas nos establece muchos principios y nos recuerda cosas especiales que están pasando y están activas en este momento. La primera de ellas dice que cualquier persona puede llegar a la presencia del Señor con el propósito de ser limpio. Cualquier persona inmunda, cualquier persona que no se sienta limpia de su corazón, cualquier persona que esté lleno de pecado, lleno de situaciones difíciles, puede venir delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor ser limpio, pedirle al Señor que le perdone, pedirle al Señor que extienda su mano poderosa para sanarle de cualquier enfermedad. También Lucas nos recuerda claramente que tenemos que postrarnos delante de Dios. Esto es adoración, y que le rogamos y que le clamemos para que Él esté dispuesto a sanarnos. Definitivamente, también este mensaje nos deja claro y evidente de que Dios siempre quiere y Él siempre está dispuesto. Y le dijo claramente que también tenía que cumplir la ley, y le dice, muéstrate al sacerdote y ve y ofrece una ofrenda por tu purificación. También los 10 leprosos que hablábamos en el capítulo 17 conocían la ley. Es más, dice que de lejos empezaron a clamar, Jesús, Maestro. Y de lejos porque había una restricción de acercarse a la gente. Miren lo que dice Levítico para que ustedes puedan comprender con claridad qué es lo que la palabra habla en relación a los leprosos o a las personas que padecían de lepra. Dice Levítico, capítulo 13, verso 45, y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, el leproso, el que tuviera llagas, dice que sus ropas deberían de andar rasgadas, tenía que andar su cabeza descubierta, y dice que tenía que andar embozado. Le explico qué es embozado. Con pocas palabras, utilizaban su propia ropa para cubrir su nariz y su boca. ¿Usted recuerda algo como esto? ¿Qué le recuerda esto? Mire el 13:46, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y mire qué triste, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. El leproso debería de vivir solo, marginado, lejos de la sociedad, lejos de su familia. Porque mire, la lepra era altamente contagiosa. Él podía contagiar a cualquier persona que estuviera cerca de él. La condición de los leprosos era deplorable completamente. Era orientada a vivir una vida marginada. Era una vida menospreciada por otros. Incluso dice que él tenía que andar gritando, soy inmundo, soy inmundo.
También la palabra nos enseña de que muchas veces andaban con cencerros diciendo aquí va un leproso, aquí va un leproso. Mire, estas personas perdían toda sensibilidad de sus cuerpos. En muchas ocasiones se escucha incluso en la palabra de que sus llagas eran comidas por perros. Era triste la condición de estas personas. Pero para que alguien fuera diagnosticado con lepra tenía que ir al sacerdote. Mire, el Levítico 13:2 dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, sacerdote, o a uno de sus hijos, sacerdotes. 13:3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y al sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Mire, esto que habla Levítico es básicamente, es un protocolo, un protocolo de salud que era necesario en ese momento para que el contagio de la lepra no pudiera ser propagado a otros. El sacerdote era quien diagnosticaba que tenía lepra y que era inmundo. Inmundo significa contaminado, significa impuro, significa sucio, significa repugnante. Y desde ese momento la persona que padecía lepra era apartado y dejado casi al olvido para morir solo. ¿No les parece que es muy parecido a la pandemia que estamos viviendo? En la pandemia la gente es separada, hay protocolos de salud. Hay gente que es aislada en cuarentena, pero hay gente también que margina a los que están contagiados, a los que son infectados, a las personas que están sufriendo esta enfermedad del COVID. Y lo peor es que hay muchas personas que pasan este proceso en un hospital solo, marginado. Y lo más triste es que si se muere, ni los familiares pueden estar allí, tal vez los más cercanos, pero aquellos que tienen algún sentimiento y cariño hacia él no pueden estar cerca por todos los protocolos que existen. No hay vela, ni hay funeral, ni un funeral normal. En ese entonces el leproso era una tragedia para la sociedad. Apartado del campamento, sufriendo hambre, sufriendo frío, sufriendo sol, sufriendo lluvia. Y miren lo que dice el 13:46, volvámoslo a leer, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Mire, hermano, en esta oportunidad nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser humanos, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser compasivos, ser llenos de misericordia de parte de Dios. Y si alguna persona se contagia, no hay que verlo como un extraño, no tenemos que verlo mal. Al contrario, debemos orar por ellos, tenemos que interceder, tenemos que clamar. Tenemos que ayudarlos a pelear la batalla, a interceder, a gemir. Ayudar a las familias si tienen necesidad. Y todo lo que esté a nuestro alcance hacer para beneficio de ellos, hagámoslo. Este es el tiempo que Dios nos está demandando también a servir con gozo a aquellos que están sufriendo en este momento. Mire, el leproso padecía de un estado perpetuo de soledad y de sufrimiento.
Cuando la lepra venía a las personas, mire lo que le pasaba. Primero, empezaban a salir pequeñas manchas rojas en su piel. Segundo, se hacían más grandes y se volvían blancas y brillantes. Después aparecían como en todo el cuerpo. Su cabello empezaba a caerse desde la nariz, desde la raíz de la cabeza empezaban a caerse, de la barba empezaban a caerse, los pelos de los brazos comenzaban a caerse. Las uniones de las uñas empezaban también a caerse y se pudrían. Las encías dejaban de sostener sus dientes y todos sus dientes se caían y se perdían. Mire qué triste, qué enfermedad más terrible. Y esa enfermedad le empezaba a comer el cuerpo, la cara, el rostro, hasta que su cuerpo empezaba a perder sus organismos vitales y se moría. Todo su ser completo se deterioraba. Y mire, la palabra o lo que aparece en Levítico no discriminaba al leproso. Era un protocolo de salud lo que aparece en el libro de Levítico. Hoy, igual que hoy en día, los protocolos de salud lo que hacen es que aíslan a las personas, los ponen en cuarentena. Y es duro una persona que está en una situación como esa porque no puede ni siquiera abrazar a sus seres queridos, abrazar a sus familiares, abrazar a aquellos que ama. Es un momento difícil y complicado. Pero mire, estos leprosos que estaban cerca de Jesús, cuando vieron a Jesús empezaron a alzar su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Misericordia. Hermanos, la misericordia es la gracia del Espíritu Santo que nosotros como pecadores debemos pedirle a Dios. Debemos de clamar sin cesar al Señor que tenga misericordia de nosotros como lo hicieron estos leprosos. Misericordia, hermanos, es un amor compasivo. Mire, los leprosos en su marginalidad conocían el poder que Jesús tenía. Habían escuchado de él seguramente donde ellos estaban desterrados. Sabían que era un hombre que contaba con todo el poder de Dios. Sabían su nombre. Sabían que era un maestro que enseñaba la palabra del Señor. Y sin dudar clamaron a gran voz: ten misericordia de nosotros. ¿No le parece que nosotros en este tiempo tenemos que clamar al Señor de su misericordia? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos dé salud, que el Señor nos cuide de cualquier situación de maldad, que el Señor nos cuide de cualquier situación económica. Que el Señor cuide nuestra vida y la vida de nuestra familia. ¿No cree que es tiempo de clamar a gran voz, a pedir al Señor por esa misericordia? Mire lo que dice el 17:14 de Lucas, hablando de los leprosos. Cuando Él les vio de lejos, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y mostraos a los sacerdotes. En pocas palabras, el Señor les estaba diciendo: es un mandato que yo les doy. Cumplan lo que dice la Escritura. Vayan donde el sacerdote para que den testimonio de que ustedes son sanos. Mire, estos 10 leprosos actuaron en fe. Fueron obedientes al mandato de Dios cuando les dijo: id. Y el milagro no sucedió en el instante. El milagro sucedió durante ellos iban de camino hacia los sacerdotes. Ellos no fueron incrédulos.
obedecieron el mandato de Dios, oyeron la autoridad de Jesús y se movieron de inmediato y fueron limpiados. Ellos tuvieron fe, actuaron en fe. Mira, hermano, en este momento tenemos que actuar con mucha fe. La fe consiste en creer en Jesús, aunque nosotros no podamos ver las cosas de inmediato, aunque nosotros no podamos ver esos beneficios de la gracia. Pero la fe es aquella que nosotros podemos entender, que no la vemos en el momento, pero que estamos seguros que el Señor lo puede hacer. Lo mismo pasó con el leproso de Lucas del capítulo 5. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, cumple la ley y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Mire lo que dice la palabra en Levítico 14:8, después cuando habla de los leprosos y habla de la purificación y la limpieza de ellos, y dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, de su barba y de sus cejas, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite, o sea, medio litro de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. O sea que cuando la persona ya estaba limpio de lepra, tenía que seguir también otro protocolo. Un protocolo que hablaba de limpieza, de mantener su vestimenta, su cuerpo limpio, de cumplir a cabalidad. Y dice que después de haber sido limpio tenía que traer una ofrenda al Señor, a la casa del Señor, con gratitud, con alegría por lo que el Señor había hecho. Mire, nuestra deuda ya fue pagada en la cruz del Calvario. El Señor ya nos limpió con su sangre preciosa. El Señor nos dio a nosotros la purificación que nosotros necesitábamos. Ya no necesitamos traer ofrendas visibles hablando como un corderito. Lo que tenemos que traer es nuestra vida en gratitud delante del Señor. Tenemos que traer esa ofrenda de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. Mire, estos leprosos también tuvieron el deseo de alabar al Señor, pero solamente uno de ellos. Dice la palabra en el capítulo 17, verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Hizo 3 acciones y se postró rostro en tierra y sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Mire, 3 acciones que hizo un leproso de los 10, el 10% de los que fueron sanados. Dice, volvió glorificando a Dios con gran voz. Volvió glorificando a Jesús a gritos para que la gente se diera cuenta de lo que Dios había hecho. Glorificar a Dios es decirle a Dios con gratitud que uno está contento con las cosas que Él hace, sean buenas pensando que son o malas pensando que son, porque recordemos que la palabra dice que todas las cosas para los que amamos al Señor nos ayudan con un propósito para bien. Esto conforme a su propósito. Entonces todas las cosas que acontecen alrededor nuestro es por obra
del Señor. Y dice, la segunda acción dice que se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, humillándose. Eso es adoración por la gratitud que hay en su corazón. Eso es gratitud. Y dice que la tercera acción es dio gracias a Jesús por haberlo sanado. Mire, hermanos, la gratitud nos llena de gozo. Es la responsabilidad que nosotros tenemos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, verso 17. Hebreos 12, 28, el mismo Lucas nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gratitud es una llave preciosa para que también se manifieste los beneficios de Dios en nuestras vidas. Lo contrario de gratitud es ingratitud. Una persona malagradecida es ingrato. Y mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, mire que todo lo contrario a lo que pasó con los leprosos, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. El ingrato se envanece en sus razonamientos. El ingrato se convierte en necio en su corazón. El ingrato su corazón se entenebrece. Y cuando alguien es ingrato, su sabiduría se convierte en necedad. Mire, y el Señor habla abiertamente y le dice no solamente al leproso que llegó, le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, ¿qué se hicieron los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero, dice Jesús, porque era samaritano. ¿Dónde están los otros 9? Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, ¿dónde están esos desgraciados ingratos? ¿Dónde están esos mal agradecidos? ¿Por qué no vinieron y dieron gracias a Dios? Y el Señor dice, ¿dónde están? No los veo. ¿Cómo es posible? Eran 10 y solo tú vienes, un extranjero, a darle gloria a Dios. Mira, hermano, estoy seguro que nosotros tenemos historias en nuestro pasado, posiblemente en nuestro presente, donde han habido situaciones difíciles, complicadas, posiblemente por el COVID o por otras situaciones particulares en nuestra vida. Ha habido escasez, ha habido pobreza, han habido malos tratos, han habido daño en todo tiempo, aspectos duros, donde nos ha tocado pelear la vida duramente. Pero muchas veces en ese momento no pensamos que todas esas cosas tienen un propósito en el Señor. Porque el Señor hace todas las cosas en amor, aunque nosotros no lo veamos como tal. Pero el Señor quiere de nosotros más santidad y que Él sea glorificado. Él quiere que nosotros traigamos más gratitud para que Él sea glorificado. Él quiere que nosotros traigamos más fe para que Él sea glorificado. Él quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia cada día más para que Él sea glorificado. Segunda de Timoteo dice que también en los postreros tiempos, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, y ahí menciona también la palabra ingratos, malagradecidos.
Pero el Señor, viendo a este que volvió, a ese leproso, al 10% de todos los leprosos, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire qué importante esto. El Señor no solo le declaró sano, sino que también le declaró salvo. Los otros 9 fueron sanos, pero posiblemente no fueron salvos. Y el Señor quiere sanarnos y salvarnos. Mire, este tiempo de la pandemia, Dios nos ha demostrado lo frágil que nosotros somos y lo importante que tenemos que hacer de depender de Dios. Que aquí en este momento de la pandemia no hay grandes ni pequeños, no hay ricos ni pobres, no hay blancos ni negros, no hay nada que diferencie a las personas. Todos tenemos la misma fragilidad. Pero también nos ha demostrado todo este tiempo que tenemos una lección, que cada vez tenemos que ser más agradecidos con Dios, reconocer que Él es la fuente de todos los regalos para nosotros. Dice Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira, hermanos, sin Cristo no somos nada. Entonces tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor. El valor de la gratitud se ejerce cuando una persona demuestra el aprecio, el afecto de lo que alguien hizo por uno. Y lo que ha hecho el Señor es un símbolo de gratitud que tiene que estar permanente en nuestras vidas para que nosotros seamos correspondidos de los beneficios que Dios tiene para con nosotros. Al recibir a Dios, recibimos su don, recibimos su regalo y debemos de ser agradecidos. Hermanos, quiero finalizar con esto, con esas preciosas palabras que el salmista nos deja a nosotros en el Salmo 103, verso 1. Y la palabra nos dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es que sana tus dolencias, Él es que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es quien nos sacia, Él es quien nos limpia, Él es quien quita toda iniquidad, toda inmundicia de nosotros. Él es quien nos rescata del hoyo. Él es quien definitivamente nos llena de favores, nos corona de favores y de misericordias. Mire, hermanos, para mí, particularmente se lo digo, todo lo que venga es por gracia y por misericordia de Dios. Pero si usted piensa que la vida le debe algo, por lo que usted es, o por lo que usted tiene, o por la familia donde usted viene, realmente usted tiene que reconocer que le falta gratitud, porque nada le va a ser suficiente. Y es posible que se amargue, es posible que se llene de muchas cosas y nunca va a ser llena su vida. El hombre orgulloso o el hombre duro de cerviz, que no entiende lo que es la parte de la gratitud, nunca se ve saciado con lo que recibe. Por otra parte, las personas agradecidas ve cada día como un regalo, se enfoca menos de lo que le falta y se complace con lo que Dios le da. Se siente privilegiado por lo que Dios le ha dado y por lo que Él tiene. Mire, tan sencillo, si nosotros nos diéramos cuenta lo que nuestros pulmones hacen en nuestra vida, cuánta cantidad de centímetros cúbicos reciben nuestros pulmones de aire que ingresan y que salen en cada momento. Si nosotros nos diéramos cuenta la cantidad de veces que nuestro corazón late, si nosotros
tuviéramos por estima lo que el sol hace, el calor que nos transmite, eso ya es un motivo más que suficiente para agradecer a Dios. Hermanos, si ustedes de ese 10% que agradece a Dios de todas las cosas, continúe así. Si usted cree que es una persona que le falta gratitud, este es el momento para reconocer y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser limpio, quiero ser salvo, pero quiero mantener un corazón agradecido. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en medio de la pandemia, en medio de las situaciones complicadas que tenemos en nuestra vida, en medio de cualquier circunstancia, demos gracias a Dios, porque Él es el dador de toda misericordia, dador de toda gracia, dador de favores, aún en los momentos difíciles. Vamos a orar. Padre, en esta oportunidad queremos agradecerte por lo que tú has hablado en nuestros corazones. Te pedimos perdón si hemos sido ingratos. Te pedimos perdón si no hemos reconocido tus mandatos y tus palabras. Padre, y si hemos visto las circunstancias que nos están envolviendo durante toda esta pandemia más que ver tus propósitos en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tus propósitos y comprender lo que tú quieres hacer en medio nuestro. Te pido, Señor, por cada hermano que está viendo esta transmisión, para que tú puedas cubrir su vida y guardarles. Y sobre todas las cosas, que pueda ser lleno de esas bendiciones que tú tienes previstas para ellos. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendíceles, Señor, y que siempre en su boca, en sus acciones, haya gratitud a ti, Señor, porque tuyos somos y ovejas de tu prado somos, Señor. Henos aquí, Señor, entrando por tus puertas con acción de gracias, con regocijo delante de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el amor del Señor nunca falte y que la paz, la gracia del Señor Jesucristo permanezca en sus vidas y en las vidas de su familia. Muchas bendiciones.